Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento. ¿Interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Yo soy Sergio A.M. Sean todos y todas bienvenidas a Cinema Station. Hoy es miércoles 16 de junio de 2021. Mile Mauri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muy buenas tardes, Sergio. Yo muy bien, gracias a Dios, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este cierre de ciclo que les hemos venido trayendo. Esperemos que sea de su total agrado. Muy bien, Mile, así es. Para cerrar este ciclo del gran Steven Spielberg, tenemos hoy como invitado su película Inteligencia Artificial, una película que originalmente iba a ser dirigida por Stanley Kubrick. Pero Kubrick, debido a la sensibilidad de Steven Spielberg, decidió que el director fuese Steven Spielberg, Mile. ¿Cómo te parece esto? Sí, señor, así es. Sí, él era originalmente quien la iba a dirigir, como tú acabas de decir, pero conociendo a su amigo Spielberg, pues decidió que fuera él. Eso pasa entre gente talentosa como los directores, ¿no? Ellos ya se conocen sus perfiles y su forma de trabajo, y cuando ven un guión, aparte de ellos, o que de pronto les guste o sabe quién lo puede dirigir de mejor manera que ellos, pues lo ceden. Evidentemente, así es. Mile, bueno, sin más preámbulos, te propongo ingresar a hablar de los datos y las curiosidades del rodaje de Inteligencia Artificial. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Iniciemos de una vez. Muy bien. La película cuenta con la historia de un niño robot que es programado para que tenga sentimientos humanos con sus padres. Finalmente, es rechazado por ellos y para recuperar su amor decide ir a buscar a la hada azul para que le convierta en un niño de verdad y así poder estar con sus padres. Esta historia, que parece sacada de un cuento infantil, es una de las películas de ciencia ficción más reconocidas del cine. No fue fácil hacerla por muchos motivos y tiene varias anécdotas muy interesantes. A continuación, se las vamos a relatar. En la década de los 80, Stanley Kubrick compró los derechos de la historia corta escrita por Brian Aldiss llamada Los superjuguetes duran todo el verano. Aprovechó para escribir el guión, ayudando a dos novelistas como también al ilustrador Chris Baker para hacer la parte del guión gráfico. Esto no sentó muy bien a Ice, el cual pensaba que colaboraría activamente en el guión. Cuando se enteró de que habían pasado de él en ese sentido, dijo en una revista: no solo el bastardo me ha sacado del proyecto, sino que encima ha contratado a mis enemigos. Como solía ser habitual en Kubrick, no hizo caso y solo dijo que él ahora era el dueño de la historia y podía hacer lo que quisiera. ¿Cómo te parece esto, Mile? Sí, con eso que tú acabas de decir reafirmamos lo que veníamos diciendo. O sea, hay directores que son muy autoritarios y muy autónomos, hacen uso de esa autoridad que ellos tienen. Entonces, pues para la muestra un botón, aquí está el señor Kubrick haciendo esa jugada que él considera conveniente para la película, y es que ellos son unos amantes de sus proyectos y independientemente del criterio de las demás personas,
personas, si ellos consideran que deben hacer X o Y cambio o sacrificar a X o Y persona, lo van a hacer. Esta película es hermosísima, Sergio. Aquí habla de que es una película revolucionaria para su época, y no solamente en el tema de ciencia ficción, sino que tiene muchos colores, ¿no? Toca muchos aspectos que ya es conocido por parte de Spielberg que lo haga en cada uno de sus proyectos. Imagínense todos que hubo muchos problemas en la parte publicitaria de la película y en todos los materiales que estos gestionaban. Desde camisetas hasta carteles se incluyó un terrible error, se incurrió en un error, imagínense. El nombre de Steven Spielberg aparecía como Stephen. Todo el merchandising o el mercadeo se mandó a las salas de cine con esta errata. Imagínense, con ese tremendo error. Un pequeño error, el nombre del director. Uy, Dios mío. Nos preguntamos si los robots con extremidades amputadas en la película eran realmente robots. Pues no, parece ser que Spielberg no tenía tanto presupuesto y estos fueron interpretados por personas que en la vida real les faltaba alguna extremidad. ¿Cómo te parece? Pues cuando no hay presupuesto, se toca echar mano de lo real. Mano de lo que se tenga, sí señor, así es. Y muy inteligente parte de él, ¿no, Sergio? Yo comprendo, Mile, que uno quiere hacer las cosas muy bien, rayando en la perfección, pero evidentemente hay algunas cosas que no se pueden cuando no está el dinero. Ambos directores se conocieron cuando Spielberg estaba en Inglaterra haciendo En busca del arca perdida. Ambos tuvieron una charla donde Kubrick le preguntó qué le parecía la historia que tenía entre manos para una película. Stanley Kubrick estaba preocupado porque pensaba que el film valdría mucho dinero. Por su parte, Spielberg pensó que sería una historia muy interesante en la línea de lo que hacía Stanley Kubrick. Sin embargo, Kubrick dijo que si la hacía Spielberg, mucha más gente la iría a ver. ¿Cómo te parece ese intercambio de ideas entre dos genios? Sí, espectacular, porque cada uno de ellos, o sea, de lo que tenían que hablar era el cómo, porque ya la forma ellos la tenían, sabían que el talento estaba, era un buen guión y estaban diciendo como de qué manera podía ser, sin dejar de ser un gran proyecto, ser mucho más comercial, porque me parece que es a lo que se refieren en este momento, ¿no? Sí, efectivamente. La cosa es que Stanley Kubrick había abandonado la idea de hacer la película Inteligencia Artificial más de una vez, porque pensaba que no existía la tecnología necesaria para hacerla. Sin embargo, cuando se estrenó Parque Jurásico, se convenció de que ya se podía hacer. Le preguntó al supervisor de los efectos especiales de Parque Jurásico, Dennis Moore, muchas cosas sobre este tema y le invitó a su casa en Inglaterra para que le diera las respuestas. Por aquel entonces se refería a inteligencia artificial como Pinocho, en referencia al niño robot que quería ser de verdad, Mile. Sí, es que esa historia es muy parecida al cuento infantil Pinocho, ¿no? Es un niño que desea ser amado, correcto, que desea ser humano, sí señor. Inteligencia Artificial es una película en el trabajo de que la trabajó Stanley Kubrick durante los últimos 12 años de su vida. En un momento dado decidió ceder su dirección, como ya lo habíamos dicho, a Spielberg, ya que creía que él iba a aportar mucha más sensibilidad a la historia. Ambos directores estuvieron colaborando durante años y antes de que Kubrick muriera ya le había contado a su compañero hasta el más pequeño detalle de su película. De hecho, era la primera vez que Spielberg escribía un guión desde la película Poltergeist. La idea era que la hermana de Spielberg ayudara a pulir el guión, quien ya había ganado fama al escribir parte de la película The Big con Tom Hanks. Sin embargo, no pudo ser. Fue finalmente Spielberg el que dio un buen repaso a lo que había escrito del guión y dijo que el primer y tercer acto escrito por Kubrick era brillante. Sin embargo, en medio había partes confusas y esparcidas. Al final, escribió estas partes que no tenía claras y se acreditó el guión a Spielberg. Él fue el que terminó como de escribir y pulir el guión, ¿no? Sí, porque Steven Spielberg ya había sido encargado por el desaparecido Stanley Kubrick como el director de la película. Sin embargo, la película tiene y se nota la mano de Stanley Kubrick, que en paz descanse. No pudieron ahí pues finalizar porque Stanley Kubrick fallece en 1994. Falleció. Exacto. Jude Law tuvo que ponerse las pilas para hacer la película. Para empezar, tuvo que estudiar mímica
y practicar movimientos de bailes chinos. Tuvo incluso que trabajar con una coreógrafa durante meses para crear los gestos y las formas de su personaje. Para ello, se influenció en los bailarines Fred C. y Jane Kelly. Al final, su personaje quedó como una especie de Elvis Presley moderno, victoriano, con la mirada de un vampiro, según dijo el propio Lowe. ¿Cómo te parece esta combinación, Mile? Imagínate, eso es una amalgama de cosas ahí, ¿no? Un híbrido, pero es un muy buen personaje, es un personaje bastante elaborado y es, o sea, digamos que hablando en la parte de personificación, muy bonito, ¿no? Es muy pulido. Ahí están hablando de Gigolo Joe, ¿no? Sí, que es sí. Uno de los personajes de la película. Claro, la mayor parte de la película se rodó en una cúpula cerrada. Casi toda la película se hizo en la cúpula de Spruce Goose, la cual está en Long Beach, California. Esta cúpula se fabricó para albergar un enorme avión perteneciente a Howard Hawks. Otra película se ha rodado en esta cúpula, siendo todas ellas de carácter fantástico y de ciencia ficción, Mile. Sí, señor. El secretismo de Kubrick para que Spielberg pudiera recibir las notas que le mandaba, él le hizo hacer, imagínense, escuchen esto, le hizo hacer un juramento de privacidad. No solo eso, sino que también le hizo instalarse en casa un fax con línea segura, o sea que no lo podían espiar. Imagínense, por si fuera poco, hizo que el fax fuese instalado en el dormitorio de Spielberg, o sea que ni el asistente ni la muchacha que colabore en el aseo de la casa ni nada podía tener acceso a eso. Esto terminó cuando la esposa de Spielberg, Kate Kupcho, se cansó de recibir documentos de madrugada y no la dejaban dormir. Lo que hizo fue obligar a Spielberg que pusiera el fax en el estudio que tenían en la planta baja. Por su parte, Spielberg no invitaba a nadie externo a los rodajes y tampoco daba los guiones enteros a los actores del equipo. Ya esto lo hemos visto antes, sí, que ellos no entreguen las partes completas de los guiones. Recuerda que ellos... hay directores que hacen entrevistas telefónicas, ni siquiera cuentan cómo es, entregan solamente unos pequeños, o sea, con tal de mantener el proyecto en secreto para que pueda tener todo el impacto que ellos esperan, ¿no? Totalmente. Sí, señor. El uso de juguete, que es Teddy, que es el oso, es otro robot que acompaña a David en su viaje para encontrar el hada azul. Hubo hasta 6 de estos Teddy, donde algunos eran para hacer expresiones muy específicas. La persona que hacía la voz de este osito era el actor Jack Angel. Tuvo que estar todos los días durante 3 meses en el rodaje. Por lo visto, Spielberg le hacía realizar muchos cambios en su personaje y eran cambios que se hacían a diario. Sobre todo, quería que Teddy sonara como un juguete, pero no de una forma estúpida. La voz de Teddy era reproducida en un altavoz para que todos los actores escucharan el diálogo y pudieran interactuar de una forma natural. Imagínense, aquí podemos observar escuchar todo lo mínimo, los detallistas, los cositeros que son los directores y todo el cuidado que ellos tienen para cuidar, valga la redundancia, de cada una de las cosas que tengan que ver con sus películas, ya sea el sonido, ya sea las expresiones, ya sea el guión. Todo esto es impresionante y es muy delicioso saberlo, Sergio. Efectivamente, Mile. Todas estas cosas, las personas que vamos a ver la película al cine, no nos imaginamos todo lo que hay en el proceso de un rodaje. Impresionante. Así es. Inteligencia Artificial estaría dirigida primero por Stanley Kubrick, pero después de ver Parque Jurásico en el año 93 y el universo que crea Steven Spielberg en el campo de los efectos visuales, el legendario director se convenció de que debía permanecer como productor y guionista, mientras que Spielberg debería estar como el director. Mire, pues, acá no cabe duda alguna, fueron 2 grandes genios y Spielberg lo sigue siendo. Digo fue en cuanto a Stanley Kubrick, que ya partió de esta vida terrenal a la vida espiritual. De modo que esta es una película muy hermosa. Esta es una de las películas con las cuales el gran Stanley Kubrick y Steven Spielberg pues se unieron para tocar sensibilidades, para tocar sensaciones, para tocar emociones y sentimientos de nosotros como espectadores en la pantalla gigante, Mile. Así es. Sergio, esta película tiene una cualidad y es que
digamos que una de las cosas principales de la película es ser de ciencia ficción, pero digamos que no es lo que te logre marcar más a ti al ver esta película, ¿no? Yo les digo a los oyentes que no han tenido la oportunidad de verla, y a veces uno se enfrasca, lo digo por mí, hablo a título personal, a veces uno se enfrasca cuando no le gusta un género, por ejemplo, si es de Ed Webster, si es drama, si es suspenso, y en este caso la ciencia ficción, hay espectadores que se cierran, no, porque es de ciencia ficción y a mí esas cosas no me gustan. No, esto es una película hermosísima, es como si fuese un cuento de hadas llevado al cine, a otro ámbito, y además Sergio nos muestra a los humanos, nos muestra otras partes del pensamiento humano, o sea, cómo nosotros somos capaces de pretender ser creadores de vida e igualar a Dios. O sea, hay tantas cosas en esta película que lo pueden dejar a uno pensando. Yo los invito a que se la lean. Tiene un guión magnífico, Sergio, si me permites te puedo hablar del guión. Adelante, en Mile, el análisis claro que cinematográfico. Sí, bueno, este guión fue escrito por Ian Watson y Steven Spielberg. 3 semanas después que Watson dio a Kubrick su primer tratamiento del guión y concluyó su trabajo con inteligencia artificial en mayo de 1991 con otro tratamiento del guión de 90 páginas. Gigolo Joe, que es el personaje del que veníamos hablándoles ahorita, fue originalmente concebido como un G-Mecha, pero Watson sugirió cambiarlo a un prostituto, ¿no? Stanley bromeó: yo creo que perdimos el mercado caricaturesco. Al mismo tiempo, Kubrick desechó en inteligencia artificial para trabajar en la adaptación fílmica de Wartime Lies, lo que hubiese sido la película de Adrian Papers, sintiendo que la tecnología no había avanzado para crear el personaje de David, que es lo que les estaba charlando Sergio hace un rato. Posteriormente, tras el estreno del Parque Jurásico de Spielberg y ya con el uso tan innovador de la tecnología que se aplicó ahí, que fue el CGI, se anunció en noviembre del 1993 que la producción comenzaría el año siguiente, o sea, en el 94. Dennis Muren y Ned Gorman, quienes trabajaron en Parque Jurásico, se convertirían en los supervisores de efectos especiales de esta película, pero Kubrick se sintió incómodo con la previsualización y con el encarecimiento al contratar a Industrias Light and Magic. ¿Cómo les parece? Ahí le estamos hablando de todo lo que hubo, el trabajo que tuvo este magnífico guión para que ustedes pudieran ver ese resultado, Sergio. Impresionante. Cada vez que relatamos algo que ya hemos visto en la pantalla grande, pero no sus cuestiones adheridas, y lo traemos, lo informamos, se sorprende uno mucho más de ver cómo estos genios cuidan cada detalle y se dan cuenta de que no puede dirigir una cinta o un metraje porque no va a tener la sensibilidad que se necesita para causar esas emociones y esas sensaciones en nosotros los espectadores. Entonces lo eligió a Steven Spielberg como director, cosa que me parece fantástica, Mile. Así es, conociendo ya el trabajo de Steven Spielberg, o sea, toda la experiencia que tiene él, porque como ya hemos venido diciendo durante este guión, Spielberg es un director polifacético. Él puede trabajar tanto en ciencia ficción, con tecnología, puede trabajar en historias de amor, o sea, lo hemos visto históricas, basadas en hechos reales. Hemos visto toda la paleta y toda la presentación que tiene Steven Spielberg en su filmografía. Por eso no nos sorprende que Kubrick haya cedido, dado un paso al costado y cedido su lugar como director, Sergio. Evidentemente, vamos a entrar a hablar de la dirección de fotografía de este hermoso film. La fotografía de inteligencia artificial estuvo a cargo de Janusz Kaminski. Recordemos que Kaminski ya ha venido trabajando con Steven Spielberg en La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan, pues lo que hemos remarcado siempre acá. Esto se trabaja por lo general entre amigos. Según sus declaraciones, durante la filmación de una toma fue necesario el uso de hielo real, hielo auténtico, que contribuyera una vez más a la autenticidad de esta escena. De hecho, la mayor complejidad de la secuencia, en la que aparece un mayor despliegue de ingenios animatrónicos, procedió de la coordinación de las muchas personas que fueron necesarias para manejar los hilos de las marionetas que daban vida a esos personajes. Más que una jaula de robots, se nos está mostrando un guiño
con elementos tecnológicos, desde luego, pero guiño al fin y al cabo. No podemos negar que la creación de inteligencia artificial ha supuesto un alarde tecnológico de primera magnitud, pero cuando en el film se pretende remarcar o señalar un momento concreto, se acaba recurriendo a técnicas fotográficas relativamente sencillas, casi transparentes en su realización, dando lugar a composiciones que el propio Kaminski ha calificado como clásicas. Dice Kaminski, estaba tratando de ser muy sutil y limpio con la imagen, trabajando en hermosas composiciones clásicas, tomando con lentes anchos donde la cámara se mueve desde un gran movimiento de barrido, usamos unas composiciones muy crudas y jugamos en muchas escenas. Total en muestreo de 27 milímetros. Realmente, nuestros métodos eran todos muy convencionales, herramientas que cualquier director de fotografía aplicaría en términos de contar la historia a través del color y la composición. Cuando hablamos de 27 milímetros, tiene que darse claramente con la lente de la cámara. Por lo general son a 35 milímetros, digamos que es una medida estándar, Mile. Sí, les decía que el diseño de producción de esta película también fue espectacular, continuando así con que hace parte de la fotografía, ¿no? Este diseño estuvo a cargo de Rick Carter y el filme se encuentra estructurado al más puro estilo de Kubrick, con actos bien diferenciados entre sí y poseyendo una estética independiente en cada uno de ellos. El diseño de producción se convierte en una herramienta más de la narrativa. Es un elemento tan indispensable como la interpretación de cada uno de los actores. Es, dentro de un modo profundo de análisis, un reflejo de la condición mental y sentimental de su protagonista artificial, que era de lo que les venía hablando ahorita. Este pasa de ser lleno de inocencia a uno que pierde el significado de su vida y se abandona a la nostalgia. En una primera parte nos encontramos con una ambientación y decorados intimistas que premia los ambientes cotidianos y cerrados, saturados por la presencia de luz natural que inunda el lente. Es cálida como los sentimientos que se expresan, enfatizando la relación entre la madre y el hijo, que llega a clímax cuando ambos se funden en una misma figura dentro de una luz etérea que los rodea dentro de esa cotidianidad. Busca ser un elemento estéticamente anacrónico al espectador y busca retratar una realidad atemporal. Es como una postal de un futuro que no ha ocurrido y que tal vez nunca acontezca. Los materiales y su mobiliario son estilizados. Predomina un estilo espacial, tan propio de Kubrick como de la era espacial de la ciencia ficción más clásica. La ambientación de esta se convierte en una experiencia sensorial y de fantasía. El mundo bajo el hielo, retrato atrapado en el tiempo, ofrece a los visitantes una mirada hacia nuestro límite como civilización, nuestro punto de mayores logros, pero también de nuestra propia autodestrucción. La modernidad se convierte en el centro funerario de nuestra civilización, retrato que a la vez refleja nuestra condición actual y resulta también una advertencia sobre nuestro futuro. Realmente estas películas que son así como futuristas no nos auguran buenas cosas, ¿no? Sí. Casi ninguna nos augura buenas cosas, pues. Como que da un poco de pavor. Yo estoy segura que no es porque ellos sean negativos o efectivamente quieran que la humanidad llegue a su fin, ¿no? Pero es por el comportamiento humano, Sergio. Es por el comportamiento tan errático que nosotros tenemos respecto a nuestro planeta y de nuestro prójimo. O sea, esta película es una película que lo pone uno a pensar en muchas cosas. Muchas cosas, como yo mencionaba hace un rato, habla mucho sobre el amor, que es algo que no se puede fabricar, Sergio. Que no se puede fabricar y por eso el niño anhelaba tanto sentirlo porque es un sentimiento humano que obviamente yo creo y sé que tú también, que proviene de Dios, ¿no? Y para eso pues hay que tener alma y un resto de cosas que bueno, no vamos a ahondar en eso, pero sí lo deja uno pensando la película en ese resto de cosas. Sí, claro que sí, Mile. En realidad, todas estas cosas que vemos en este género cinematográfico de la ciencia ficción, lo que es el futuro, como que no nos agrada mucho, como que nos da un poco de incertidumbre, de misterio. Sí, así es. Bien, vamos a pasar a hablar acerca del diseño de sonido. El diseñador de sonido de esta magna película fue Gary Ramström. En una fiesta en la piscina, uno de los amigos de Martin activa el programa de autoprotección de David, luego de ser herido con un cuchillo. David es nuestro protagonista, es nuestro niño protagonista. David se agarra a su hermano orgánico y ambos caen a la piscina. Entonces el sonido en esta escena es nítido, es muy claro, transportando al espectador a ser testigo inmerso, sonoro, cautivando las emociones
y sus sentimientos. David, por ser meca, diferente, recibe acoso de los demás niños. El adolescente debería sacar en conclusión la empatía hacia la víctima y las cuestiones filosóficas. Spielberg hace gala de la combinación entre diálogos con cargas semánticas emocionales fusionados con música de una magistral banda sonora, como siempre Steven, muy meticuloso y cuidadoso con sus sonidos, sus efectos de sonidos y su banda sonora, ediciones de sonidos y todo este mágico mundo cinematográfico, Miguel. Así es, ya tú y yo sabemos y los oyentes que nos hacen seguimiento lo importante que es el sonido, los efectos de sonido dentro de una película, y lo hablábamos en la película anterior, el sonido de las balas debajo y dentro del agua y fuera de ella, o sea, como tiene él el cuidado, y obviamente en esta película no podía hacerlo menos, ¿no? Cada escena es muy cuidada, y esa escena de la que particularmente Sergio nos acaba de comentar es una escena muy dura y reafirma lo que hablábamos, Sergio. Hay algo que el ser humano tiene, y es el sentido común, y que obviamente un meca, por mucho que se pareciera al humano, pues no lograba diferenciar entre cuándo sí podía actuar y cuándo no. Esto es acompañado de un sonido espectacular. Sí, señor. Pues yo les voy a hablar también de la banda sonora, que entre otras cosas fue original. Fue realizada por Warner Sunset Records en 2001. La música de fondo fue compuesta por John Williams y presentando cantantes como Lara Fabián en 2 canciones y Josh Groban en una. La música de la película también tuvo una versión limitada como para tu consideración, para promoción de la academia, ¿no? Así lo escribieron. Así como una completa música prestada por La Land Records en 2015. La banda Ministry aparece en la película tocando un tema What About Us, aunque esta no aparece como parte de la banda sonora oficial. Ya es como costumbre a veces de las películas, aparte de que la filmen y todo eso, hacerles una banda sonora, a veces hasta distiempo y todo eso. En algunas grandes obras cinematográficas pasa esto, Sergio. Sí, Mile Mauri, en efecto, así es. De manera que hemos estado frente a una de las películas de ciencia ficción hermosas, de esas películas que nos ponen a pensar, que nos ponen a nosotros como espectador a meditar con respecto al futuro. La inteligencia artificial, podríamos decir de que ha dejado de ser un sueño para convertirse en realidad, pero habrá que ver qué tan real o qué tantas cosas reales se pueden hacer a través de la inteligencia artificial con los sentimientos, con las emociones, con todas esas sensaciones que hacen característico y diferente al ser humano de otro, Mile. Sí, Sergio, y yo te digo algo, realmente esta película sería como un tema hasta para discutirlo psicológicamente, diría yo, porque es que sin ánimo de tocar susceptibilidades y todo, o sea, hay personas que, por ejemplo, ni siquiera tratan bien a un animalito, por ejemplo, sus perros, que les corresponde y todo eso, y aquí habla de tener hijos, como fabricar hijos, cuando no, porque en esa época en la que está hablando la película, situada la película, perdón, no se puede tener hijos, pues por lo pobre que se encuentra el planeta y pues, por todo lo que ha pasado, por la tragedia, las inundaciones y eso. Entonces se pone uno a pensar también, pues si a veces uno no es capaz, o sea, algunas personas no son capaces de corresponder como debe ser a otro humano o hasta un animal indefenso, imagínense de pronto a alguien que supuestamente no siente, ¿no? Entonces son temas complicados que esta película toca y que ojalá tengan la oportunidad de verla y disfrutarla. En efecto, Mile Mauri, así es. Nosotros pues simplemente esperamos que esta película que hemos traído el día de hoy haya sido del aprecio y del agrado de nuestros amigos oyentes, Mile. Sí, señor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos todos los miércoles. Esperamos seguir contando con ustedes, que nuestros programas cada día les guste más. Aprovecho para felicitar a nuestra voice over que estuvo de cumpleaños el domingo 13 de junio. Le enviamos un abrazo, un agradecimiento y el mejor de los deseos de parte de Cinema Station para ella, ¿no? Que la haya pasado súper bien, Sergio. Totalmente. Le enviamos muchos saludos a nuestra voice over Heidi Moreno. Hemos traído hoy una película de esas que nos sorprenden en cuanto a su temática, pero una película hermosa al fin. Mile, muchas gracias. Y gracias a todos. Besito para todos. Bye. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes en México, en Perú,
en Uruguay, en Argentina, Estados Unidos, Canadá, en la China. Y pues síganse cuidando, disfruten de este espacio denominado Cinema Station. Hoy estuve a nombre de Milena Mauri, Sergio AM. Nos reencontramos el próximo miércoles para entrar en un nuevo ciclo cinematográfico. El Señor les bendiga, cuídense, chao. Lo mejor del cine en Cinema Station. Estamos al aire. Cinema Station. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida,
Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Emite su señal. La estación. Música y programación sin fronteras. Por siempre joven.